Hoy lo hemos titulado Mentalidad de Abundancia como primer tema. Mentalidad de abundancia. Pero, ¿qué significa eso de mentalidad y qué significa eso de abundancia? Vamos a definir para que podamos comprender cuál es la idea que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra, no solo hoy, sino también a lo largo de los mensajes de este trimestre con la ayuda del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. ¿Qué significa mentalidad? Una mentalidad es un modelo mental. ¿Qué es un modelo mental? Es un conjunto de ideas y nociones que usted y yo podemos tener con respecto al mundo y cómo funciona el mundo. Ese es un modelo mental. Son las creencias acerca de cómo funciona algo en específico, de algún tema, de una categoría de nuestra vida. Esa es una mentalidad. Ese es un modelo mental. Dependiendo del tipo de modelo mental que tengamos nosotros, así vamos a interpretar la vida. Así va a ser al final también nuestra experiencia de vida. Vamos a experimentar la realidad dependiendo del filtro, de los anteojos que tengamos puestos, que es el modelo mental, que es una mentalidad. Ejemplos de mentalidades que son contrarias a la que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios es la siguiente. Somos pobres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos pobres. Levante la mano los pobres. Ahí está. Esa es una mentalidad. Somos pobres. Otra mentalidad es, no hay. No hay, ¿verdad? No hay, no tengo ni la cartera. ¿Qué se me hizo la cartera? No hay. Esa es otra mentalidad. Otra mentalidad es, no se puede hacer esto porque no hay. Será imposible. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? No se puede. Esto ahorita no hay trabajo, no hay ingresos. La gente se está yendo del país porque ahorita las cosas no están bien. Todo esto que acabo de mencionar son ejemplos de mentalidades o de modelos de la mente, modelos mentales, modelos de realidad que nos interpretan la realidad por nosotros. Y en última instancia son las percepciones que terminamos experimentando en nuestra vida y al final producen agobio, angustia, estrés y desesperanza. Ahora, habiendo definido qué es una mentalidad o qué es un modelo mental, ¿qué significa abundancia? Porque el tema de hoy es mentalidad de abundancia. ¿Qué significa abundancia? Primeramente, abundancia no es algo material. Si usted oye la palabra abundancia y a usted se le viene en la mente lo primerito y solamente dinero, entonces no es así. No estamos exactamente definiendo eso. Si usted oye la palabra abundancia y se le viene a la mente exceso de bienes materiales, tampoco nos estamos refiriendo a eso cuando decimos abundancia. ¿A qué nos referimos a abundancia? Abundancia es un principio espiritual y una realidad espiritual presente y que se manifiesta en nuestra realidad física. ¿Acaso la creación de Dios es abundante? ¿Cuántos dicen amén? La realidad que creó Dios es abundante. Y permítame darle los siguientes ejemplos para demostrar que realmente el universo es abundante. En una ocasión, Dios le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No las puedo contar, dice. Así será tu descendencia. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Miles de millones de estrellas. ¿Cuántos granos de arena hay en las playas de la tierra? Miles de millones. ¿Cuántos litros de agua existen en los océanos? ¿Cuántas gotas de lluvia, de agua caen en la lluvia? ¿Cuántas? ¿Cuántos átomos existen? ¿Cuántas moléculas forman nuestro cuerpo? Y así podemos decir una y otra vez, y efectivamente el universo es abundante. ¿Cuántos átomos de oxígeno, cuántas moléculas de oxígeno respiramos? Cada vez, cada mañana, cada día. ¿Sí o no que es abundante? ¿Cuántos dicen amén? Hay una realidad de abundancia entonces.
Pero esa realidad física de abundancia está porque hay una realidad espiritual de abundancia. Y en la palabra de Dios vamos a ver esa joya espiritual que está a veces escondido, a veces se nota, para que usted y yo hoy podamos dar el primer paso. ¿Cuál paso? De tener una mentalidad de abundancia. Mire lo que dice Tercera de Juan 1:2, que es un texto que muchas veces se menciona al inicio, al final o al inicio de cada año. Y dice Tercera de Juan, el único capítulo que tiene, versículo 2, dice así: amado, dice el apóstol Juan a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Palabra del Señor. ¿Qué tenemos aquí? Dice la palabra, yo deseo que seas prosperado. También podríamos decir que yo deseo que seas bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este año? Amén. Ese es el deseo del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tengas abundancia en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como tu alma es abundante en crecimiento, es abundante en principios espirituales, es abundante en visión y en conciencia espiritual. Ahí está. ¿Qué es lo que podemos notar primero con este primer versículo para desarrollar una mentalidad de abundancia? Lo primero que debe usted tener en cuenta hoy, creer, para desarrollar esa mentalidad es que Dios quiere que usted tenga abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tenga abundancia. Abundancia en todas las cosas. En la salud, así como también en el alma, dice la palabra del Señor. Muy bien, eso es lo primerito. Creer que hay una realidad abundante y que el Señor quiere la abundancia para cada uno de nosotros es lo primero para tener una mentalidad de abundancia. Ahora, nos vamos a 2 Corintios 9:8 y vamos a ver esto interesante. 2 Corintios 9:8. Y este versículo lo mencionamos muchas veces cuando hablamos de la ofrenda. De hecho, que el contexto sí nos está diciendo que de la ofrenda está hablando el apóstol Pablo. En 2 Corintios 8 y en el capítulo 9 está hablando de que hay una mentalidad y se refiere, realmente Pablo lo está aplicando a la ofrenda. Pero cuando uno examina qué es lo que está hablando Pablo, sí, él lo aplica a la ofrenda, pero está hablando de un principio espiritual de abundancia que aplica a todas las cosas y no solo la ofrenda, pero también el dinero. Pero mire lo que dice, 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, 10 y 11 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Cómo dice la palabra ahí? Abunde. Ahí está, ahí la encontramos, la palabra abundancia. Poderoso es Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, oiga el verbo tener, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, nota abundancia ahí, ¿verdad? Abunden para toda buena obra. Y vuelve a repetir Pablo la palabra abundar, para que abunden en toda buena obra. Palabra del Señor. Aquí vemos entonces que partiendo de esa realidad abundante espiritual, Pablo le dice a los corintios que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Gracia es todo favor, todo regalo, todo don, toda bendición, toda buena dádiva, todo lo que falte, todo lo que necesitemos, todo lo que nos haga falta. Poderoso es Dios para hacer que lo tengamos, dice aquí la palabra del Señor. Y siempre dice, en todas las cosas, todo lo suficiente. Aquí hay 3 claves. Todas las cosas, suficiente y siempre. No dice, es que ahora ando más o menos y después voy a andar con una vaca flaca. Estamos en vaca gorda y después vamos a la vaca flaca. No, dice siempre, dice todas las cosas, todas las áreas, no solo habla de un área.
Y después dice, todo lo suficiente, para que abunden para toda buena obra. Versículo 9, versículo 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí podemos ver claramente esta mentalidad. Segunda de los Corintios capítulo 8, ahora un capítulo antes, en el versículo 9 dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Palabra del Señor. Ok, pero ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando, por supuesto, de la parte espiritual. ¿Será que está hablando de la parte espiritual cuando dice Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que por la pobreza de él ustedes fuesen enriquecidos? ¿Está hablando de algo espiritual? No está hablando de algo espiritual solamente. ¿Cuál es el contexto del capítulo 8? De la ofrenda. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, si habla de una riqueza espiritual, por qué luego lo aplica a la ofrenda generosa, la siembra generosa? Porque este principio espiritual va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de su vida y todas las áreas de mi vida las va a afectar. Por eso es que Pablo puede tocar este principio espiritual y aplicarlo a la ofrenda de la cual está hablando para luego irla a recolectar. Pablo hizo un recorrido para recolectar ofrendas, pero para hacer eso habló primero del tema. Y el tema que está tocando aquí es que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Cómo fue la pobreza de Jesús? Pero hay algo interesante que vamos a tocar después de describir más o menos la pobreza de Jesús. Jesús dijo que las zorras tenían guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, él, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan eso? ¿Amén? Jesús estaba describiendo que él no tenía terreno propio, no tenía una casa propia como para decir, sí, aquí yo tengo un hogar, una choza de la cual dispongo, así que en cualquier momento, cuando yo quiera, yo voy allá. Vámonos, apóstoles. No, él está diciendo que no tiene algo propio. Tampoco tenía mucha ropa que digamos, sino una túnica que al final de su vida terrenal le echaron suertes. Tampoco tenía mucho que para elegir. A veces uno se pone el domingo en una actividad especial y dice, ¿qué me pongo? Dice, sobre todo las damas, ¿sí o no, damas? ¿O no? Amén, dicen las damas. ¿Qué me pongo? Dice, ¿qué zapato me pongo? Y hay 7 pares de zapatos ahí y hay 10 vestidos diferentes, pero no sabe qué ponerse. El Señor solo tenía una túnica. El Señor tenía una y no solo eso, sino que él en una ocasión dijo, el que tiene 2, de una al que no tiene, te queda con una, nada más. Entonces, ahí vemos la pobreza de Jesús, la pobreza material, la pobreza económica de Jesús, a tal punto de que él no tenía en sus bolsillos monedas. Cuando le preguntaron a Jesús que si era bueno dar impuestos al César, él pidió una moneda porque él no cargaba monedas. Cuando le pidieron impuestos, le dijo a los apóstoles, a unos de sus discípulos, que recogieran en el mar un pescado y ahí iba a salir una moneda. O sea, él no cargaba monedas. No solamente eso, sino que también nosotros veíamos que en una ocasión, en un día de reposo, los apóstoles y Jesús recogieron espigas. ¿Y sabe qué significaba eso? Que realmente, para que un grupo de personas recogieran espigas en un día de reposo, significa 2 cosas. Número 1, que no tenían cómo comprar. Y número 2, que tenían hambre. Ahí podemos ver claramente la pobreza económica y material de Jesús. No tenía para comprar. Cuando multiplicó los panes y los peces, tampoco dijeron, ¿y dónde está? ¿Qué tienen ustedes? Solo un niño vino y dijo, aquí tengo 5 panes, 2 pececillos, 2 pescados, porque ya estaban pescados.
Y ni siquiera eso era todo lo que tenían. Ojo, esto es interesante, porque solamente tenían eso 12 hombres y Jesús 13. Ni siquiera tenían ellos comida suficiente para ellos mismos en ese momento. Así que los apóstoles, con todo el sentido común, le dicen a Jesús, Jesús, pero si nosotros no tenemos ni para nosotros mismos, ¿acaso 5 panes y 2 peces es ración para 13 hombres? No es ración para 13 hombres. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos ni siquiera para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener para 5,000 y sin contar las mujeres y los niños? Así que podemos ver claramente cómo Jesús y los apóstoles vivían a veces, como dice mi mamá, arráncame la vida. Vivían de viaje así. Pero vuelvo al versículo de Corintios, 2 Corintios 8:9, y note lo que dice acá. Que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. Es decir, la mentalidad y la identidad de riqueza en Jesús no la cambió. ¿Ya se fijó? Él no dijo, se hizo pobre y era rico y dejó de ser rico. No. Dijo, se hizo pobre siendo rico. Teniendo siempre la mentalidad de riqueza, teniendo siempre la identidad de riqueza, porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, pero dice, se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza ustedes fuesen enriquecidos. Así es, amados hermanos, usted y yo somos enriquecidos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es poderoso. Mire, usted repetir la palabra amén con conciencia, usted está recibiendo eso, esta palabra en su mente, en su corazón, lo cual eso va a edificar fe. Así que efectivamente la pobreza de Jesús, amados hermanos, a nosotros nos hace ricos, nos vuelve para todo aquel que está en Cristo ricos y estamos enriquecidos para toda liberalidad. Miren lo que dice acá. 2 Corintios 8:9, Filipenses 4:19, dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que me falte a mí, todo lo que le falte a usted, el Señor dice que lo va a suplir. No dice necesariamente en el momento que creas, sino cuando te haga falta. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que algo nos hace falta y tal vez no nos hace falta. Decía un político por ahí, rico no es, pobre no es el que no tiene. Rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Ese es el verdadero rico. No es el que más tiene. Y en su mentalidad dice, me hace falta, sino el que menos necesita. El que menos tiene el apego y la dependencia de su corazón a los bienes materiales. Entonces, amados hermanos, ¿qué es la mentalidad de abundancia? Lo primero, el primer secreto que hoy se abre para cada uno de nosotros, si es que no lo sabíamos, es que para que experimentemos la abundancia que Dios nos tiene de bendición, lo primero es tener la mentalidad correcta. Y la mentalidad correcta es una mentalidad de abundancia. ¿Cuántos han escuchado aquel ejemplo bien famoso del vaso de agua que está a la mitad? Y siempre se pregunta, ¿cómo está ese vaso de agua? ¿Está medio lleno o medio vacío? Dice el pesimista, está medio vacío. Dice el optimista, está medio lleno. En otras palabras, la persona negativa y pesimista se fija en lo que hace falta y la persona con fe, con esperanza en el Señor, positiva o optimista, se fija en que el vaso tiene agua por lo menos. O sea, no hay nada, sino que hay algo. Hay algo allí. Y esa es la mentalidad que requiere el Señor para ser bendecidos por Él. Esa es una mentalidad fundamental para que Dios pueda activar la bendición de Dios, para que Dios pueda proveer lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo sé esto? Si solo he mencionado algunos versículos. Quiero irme para cerrar esta mentalidad de abundancia a una historia que creo que la conocemos nosotros, la mayoría. Está en Números capítulo 13 y el capítulo 14. Números capítulo 13 y en el capítulo 14
nosotros vamos a ver a un pueblo de Israel, vamos a ver nosotros a los 2 espías y a Josué y a Caleb teniendo esta mentalidad. Pero antes veamos la mentalidad de los 10. Rápidamente la historia. Moisés envía a 2 espías a la tierra de Canaán. Ellos habían salido de Egipto, habían pasado por el desierto y tienen que conquistar la tierra que Dios ya había dado, que Dios ya había prometido, donde fluye leche y miel. Ahí está, mire, ahí hay una abundancia. La abundancia de Dios para el pueblo de Israel ya estaba ahí, pero ellos necesitaban tener la mentalidad correcta primero. Vemos que Dios no le dio de un solo a Israel, vení, ya está, aquí estate. Porque uno se puede preguntar, ¿y por qué el Señor no los metió de un solo? ¿Por qué habían gigantes? ¿Por qué habían obstáculos? ¿Por qué tuvieron que conquistar y hacer guerra? ¿Por qué mejor no los de un solo? Porque les puso desafíos primero. Porque se requiere una mentalidad primero. Pero veamos lo que dice en Números capítulo 13, desde el 31 al 33, la mentalidad que tienen los 10 versus la mentalidad que tienen los otros 2 espías. Mire lo que dice Números en el capítulo 13, el versículo 33, 31 al 33, dice así: mas los varones que subieron con él, o sea, con Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Ese es un modelo. ¿Se acuerdan de la definición de modelo? Un modelo son las nociones de lo que creo que cómo funciona el mundo o de una realidad. Así que esta gente, estos 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Y eso lo creyeron firmemente, porque es más fuerte que nosotros. Oiga la mentalidad. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Son gigantes, imposibles de vencer. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿En qué se fijaron estos 10 espías? ¿Qué mentalidad tenían? Tenían una mentalidad de escasez, una mentalidad de negatividad, una mentalidad de fijarse en el obstáculo. ¿En qué se fijaron? En los gigantes. ¿En qué se fijaron? En las ciudades fortificadas, en Jericó. Se fijaron en las grandes fortalezas inexpugnables de Jericó, en los gigantes, en todo lo negativo que tenían que vencer. Tal vez les dio pereza vencer, o miedo, temor. No confiaron en que Dios ya había dado esa bendición. Pero para que ellos tuvieran en lo concreto, para que la bendición se materializara en ellos, para que ellos poseyesen la tierra, la mentalidad jugó aquí un papel clave. La mentalidad aquí hizo la diferencia. Pero ahora veamos la otra mentalidad. La mentalidad que usted y yo debemos de tener en este año con la ayuda del Señor. En el 2023 dice Números 14, 6 al 9, dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, o sea, 2 de los 12, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, comenzaron igual como los anteriores, ¿verdad? Es tierra en gran manera buena. ¿En qué se fijaron? ¿En los gigantes? Nada que ver. ¿En qué se fijaron? En la tierra. Se fijaron en lo bueno que estaba ahí, en el recurso. La tierra es en gran manera buena. Se fijaron en lo bueno, porque confiaron lo que Dios ya había dicho. Yo te voy a bendecir, no te dejaré ni te desampararé, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. En eso usted y yo tenemos que fijarnos. Sí, en este año 2023 pueden haber gigantes, pueden haber retos y desafíos, puede haber momentos de escasez, pero su mentalidad va a ser clave en este año con la ayuda del Señor. Porque dice acá: es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros. Eso es lo que tenemos que decir en oración en este año. En el versículo 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Si Él quiere, si Dios quiere, como dice Santiago, si Él quiere, si se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Mire qué osado comentario, ¿sí o no? Es osado, ¿verdad? El de Josué, hijo de Nun y Caleb, de estos dos, tenían un valor. Imagínense usted, pequeñitos pero peligrosos, en comparación con esos grandes gigantes, valga la redundancia. Eran osados, eran temerarios, eran confiados. ¿De dónde? Alguien podría cuestionarlos a ellos dos. ¿De dónde está? ¿De dónde viene esa confianza? ¿Acaso se jactan? ¿Acaso son muy orgullosos por lo cual tienen esa confianza? No, porque la confianza de ellos no es en ellos mismos, sino en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Es en Jehová la confianza. Por eso, por tanto, no sean rebeldes, dice, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les tengan temor. No les tengan temor. Palabra del Señor. Amados hermanos, ¿qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es creer y confiar en Jehová, que Dios ya nos ha bendecido. ¿Cuántos lo creen? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 lo dice claramente, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Ya está la bendición. Ya está la orden espiritual para bendecirnos a cada uno de nosotros. La tierra ya está dada. La tierra donde fluye leche y miel. Todo lo que falte, todo lo que le haga falta en este año, todo lo que le haga falta en todas las áreas de su vida, ya el deseo de Dios ya está dado. Deseo que seas abundante en todas las cosas, como en tu alma, como en salud, como en todas las cosas. Ese es el deseo del Señor. ¿Pero lo cree? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el primer secreto, la mentalidad de abundancia. No se pierda el resto de maravillas espirituales que vamos a ver en este trimestre, en los secretos de la abundancia, para que el Señor pueda confiarnos más y más bendiciones.